Bienvenidos a Enlace Norteamérica desde Ciudad de México. Una vez que la supermayoría legislativa del oficialismo concretó la controvertida reforma al Poder Judicial, se han dado pasos hacia otra no menos polémica modificación constitucional para eliminar 7 organismos autónomos y reguladores del Estado mexicano. En esta emisión presentaremos los detalles de esta propuesta que ha sido ya aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y que ha llamado la atención a nivel internacional, incluso de la ONU. Expondremos los argumentos de quienes la impulsan y los peligros que ven quienes se oponen. Acompáñenos. Antes de concluir la anterior legislatura, los diputados dieron el primer paso en la aprobación de leyes que extinguen organismos dedicados a garantizar el acceso a la información pública, a asegurar la competencia económica y a regular los mercados energético y de telecomunicaciones. Asimismo, eliminan la instancia independiente que mide la pobreza en el país. El expresidente López Obrador fue un defensor de esta reforma. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? Y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Además de razones ideológicas, el discurso oficial argumenta que suprimir esos organismos generaría ahorro presupuestal y evitaría duplicidad de funciones, mientras que los críticos alertan de la debilidad institucional que la reforma ocasionaría. Los diputados de Morena aseguran que los organismos en cuestión responden a una lógica neoliberal y representan a la oligarquía. Estos organismos constitucionalmente autónomos no responden ni a la eficiencia ni a la eficacia cuya narrativa se dijo en un origen que existiría. Segundo, se duplican las funciones, porque finalmente la Constitución mexicana existe y la Secretaría de Economía existe, la Secretaría de Energía existe, Pemex existe, todo existe. A la oposición en el Congreso le preocupa la indefensión en la que quedarían los ciudadanos y el inevitable impacto económico adverso de la medida. Y si no tiene nadie esos órganos para darle certeza de la regulación, pues al capricho de lo que decida un único funcionario, un único burócrata, pues yo supongo que mucha gente va a dejar de invertir en México, va a haber una pérdida de empleos, de desarrollo económico. Al margen del debate partidista, integrantes de estos órganos autónomos exponen las consecuencias de eliminar instituciones del Estado que sirven tanto al gobierno como a la ciudadanía. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, es la única instancia de Latinoamérica que aplica una metodología multidimensional de medición de la pobreza. Nabor Cruz, su secretario ejecutivo, advierte de las implicaciones para el país si prospera la iniciativa en el Congreso. En caso de que ocurriese la desaparición del Coneval, claramente habría una debilidad por parte del Estado mexicano en cuanto al monitoreo y evaluación del impacto de su política social y de bienestar sobre la población en nuestro país, porque ya no habría evidentemente esta desagregación en cuanto a indicadores de pobreza a nivel nacional, federal y municipal. Uno de los casos más polémicos y que ha despertado mayor inquietud es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Julieta del Río, integrante de este órgano, resalta la utilidad de herramientas del instituto como la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra todos los datos del gobierno y ha permitido revelar casos de corrupción. ¿Qué pasaría si no existiera el INAI? Pues no vamos a tener acceso a la información pública. Va a ser muy difícil que los medios de investigación, que los ciudadanos, los académicos, los jóvenes, las amas de casa que usan este derecho accedan a esta información. Otra función clave que desempeña el INAI, resalta la comisionada, es proteger los datos personales de la población. Pues los ciudadanos sin el INAI estarán expuestos a robo de identidad, a fraudes financieros, a llamadas incómodas, robos de bases de datos, robos de sus datos personales. La reforma ha llamado la atención incluso en el ámbito internacional.
Relatoras de la ONU han advertido de una merma en la rendición de cuentas si desaparece el INAI, por ejemplo. Otras instancias locales dedicadas a la defensa de derechos civiles han alertado de graves consecuencias de concretarse la medida. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, pone énfasis en las repercusiones para la salud de la democracia en el país si se eliminan estos organismos del Estado. Por un lado vamos a ver mucha mayor concentración de poder en el gobierno, lo cual no es sano en ninguna democracia. Lo segundo que vamos a perder son derechos que están asegurados por nuestra Constitución y que ahora dependerán del gobierno si se cumple o no se cumple, no de organismos independientes y autónomos al gobierno. Además de atender las primeras reformas enviadas por la presidenta Sheinbaum, la prioridad para la mayoría oficialista en el Congreso ha sido desahogar las iniciativas que López Obrador les heredó, y esta que elimina los organismos autónomos será el siguiente paso. Mientras ello ocurre, el tema sigue siendo motivo de un intenso debate en la opinión pública en el país. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Enlace Norteamérica desde Ciudad de México. Soy Mario Carbonell y mi compañero en cámara, Marcel Llorens. Hasta la próxima.